Bueno, mis queridos alumnos, yo soy Gustavo Peluso, eh, incorporado recientemente a la Cátedra de Semiopatología Quirúrgica. Eh, bueno, eh, ya nos vamos a conocer, si Dios quiere, personalmente. Yo tengo a cargo de la comisión número 3, así que espero bueno, me tengan paciencia y que tengamos eh, un pronto regreso a la actividad académica estándar. Les voy a pedir paciencia con esto de la enseñanza virtual y bueno, vamos a ver algunos temas, ¿sí? Con el compromiso espinal de las lesiones reumáticas, algunas colagenopatías y algunas fibromialgias, ¿sí? Vamos a ver que dentro de, trataré de ser breve, ¿sí? Las patologías del aparato locomotor las vamos a poder dividir en patologías traumáticas y no traumáticas. Cuando un paciente refiere un accidente, una caída, algún golpe con algún elemento, con algo, nosotros tenemos como referencia el hecho en sí, el paciente lo relata y es su análisis un poco más concreto. Cuando nos referimos a patologías no traumáticas, hay veces que acá la semiología, a ver, en su máxima expresión, tiene que indagar y ver cuáles son los signos y los síntomas que refiere el paciente. Muchas veces ni el paciente mismo sabe qué es lo que le está pasando y cómo describir lo que le sucede en cuanto a dolores, a la aparición de alguna deformidad o alguna cuestión que haga a lo que nos lleve a pensar en alguna patología reumática. Debemos recordar que nosotros, los kinesiólogos, trabajamos con la derivación del médico, donde ya tuvo una, una serie de estudios y el médico nosotros vamos a recibir al paciente con un diagnóstico concreto. ¿Qué es lo que a veces nos puede suceder o qué es lo que nos sucede? Eh, Nosotros en el consultorio, ustedes me pueden decir o podremos cuestionar esto de que para qué vamos a ver esto si nosotros ya tenemos un diagnóstico o ya viene con un diagnóstico. Nosotros pasamos mucho tiempo con el paciente. Supongamos que el paciente hace 10 sesiones o 20 sesiones, que es lo reglado por las mutuales y por las obras sociales, donde nosotros vamos a compartir más horas con ese paciente. El médico va a tener una consulta o dos con los estudios y muchas veces nosotros podemos contribuir a ese diagnóstico y contribuir desde lo que le sucede al paciente. ¿Sí? El hecho de poder compartir más tiempo y poder estar más tiempo charlando y pudiendo analizar la situación del paciente, podemos recabar información que quizás el médico no tuvo tiempo. Por eso nosotros debemos tener conocimiento y saber cómo se comportan algunas artropatías o algunas enfermedades reumáticas que, si bien nosotros tenemos el concepto de, o históricamente o vulgarmente, por así decirlo, tenemos la idea de que una artritis es la inflamación simplemente de una articulación, de orígenes que pueden ser diversos, cómo analizarlo como una enfermedad sistémica y no solamente ver cuando alguien nos dice que tiene una artritis la inflamación de la articulación que podemos ver, tocar, palpar y cómo se presenta esa articulación. Si es de articulaciones pequeñas y vemos la mano con una desviación que se llama desviación una desviación cubital, que es una desviación en aletas de foca, así se le llama. En fin, una artritis
es bastante más que cómo nos afecta sistémicamente. Eso es lo que vamos a tratar de analizar y qué es lo que nosotros como kinesiólogos podemos contribuir a sus actividades de la vida diaria y al desarrollo normal. ¿Estamos? Bien, entonces, patologías traumáticas, como vemos en la diapositiva, acá abajo, ¿sí? Y las no traumáticas, donde van a entrar un sinfín de patologías, ¿sí? Esto es muy amplio, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir a las artritis, las espondilitis metabólico-endócrinas. Quizás la visión médica o la cuestión, a diferencia de nosotros los kinesiólogos, o ustedes como futuros colegas, vamos a tener visiones distintas y vamos a tener eh, otro punto de vista quizás a la hora de un análisis, ¿sí? Pero bueno, eso es eh, propio de la especialidad y propio del... Siempre yo trabajo en un hospital público donde tengo la suerte de poder compartir y de poder consultar a un médico siempre y de poder trabajar en equipo, ¿sí? La consulta o la conexión con el médico. Ustedes el día de mañana, como hay kinesiólogos que trabajan en un consultorio y que la comunicación con el médico es de otra forma, ¿sí? Bien. Las artropatías crónicas nos van a dar un ciertos síntomas, ¿sí? Como son el dolor crónico, la deformidad, la rigidez, ¿sí? Y la discapacidad física y psicológica que tiende a ser generalmente progresiva, ¿sí? Generalmente son enfermedades de larga evolución. A veces comienza con un dolor que puede ser que aumente con el movimiento. Generalmente las artritis, la inflamación articular aumenta en general con el movimiento, a diferencia de otras enfermedades como la artrosis, o como por ahí no la artrosis como una enfermedad, sino con un proceso de evolución que va a disminuir con el movimiento. Nosotros kinesiólogos, que somos analistas del movimiento, vamos a ver que en las artritis o las patologías reumatoides, el dolor se exacerba con el movimiento. La rigidez matutina de la artrosis es un ejemplo, y la calma del dolor con el reposo en las artritis. En un cuadro comparativo, esa es una de las diferencias entre una artrosis y una artritis, ¿sí? Para el paciente generalmente son términos que hasta los ven como sinónimos y son realmente opuestos, ¿sí? La discapacidad física y psicológica, ¿no? Lo que significa a veces para un paciente que fue muy activo, que tuvo una cuestión laboral o un trabajo muy activo, sentirse limitado por una cuestión de dolores articulares suele tener un impacto psicológico bastante severo. Ni hablar si dentro del contexto del paciente, que sea añoso, que se haya jubilado, que esté a punto de jubilarse, esa combinación a veces de aspectos psicológicos suele ser bastante terrible. No debemos olvidar el análisis del paciente en una cuestión global, ¿sí? De situaciones familiares, de situaciones laborales. Todo esto va a contribuir a la enfermedad. Bien, trataré de ser breve, ¿sí? La artritis reumatoidea como una artropatía inflamatoria. Vamos a ver las espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante, la psoriásica, ¿sí? Dentro de las artritis, una reactiva es el síndrome de Reiter, y la asociada a una enfermedad inflamatoria, ¿sí? El síndrome de Reiter y la enfermedad de Crohn. Eh,
y a una artropatía inflamatoria asociada con colagenopatías y una artropatía por cristales que es, vamos a ver la gota como depósito de cristales de uratos. ¿Sí? Bien, las espondiloartropatías producen oligoartritis asimétricas, predominantemente en miembros inferiores y casi siempre síntomas referidos al esqueleto axial, ¿sí? O sea, la columna, y la sacroiliitis o espondilitis. Las articulaciones sacroiliacas se comportan y comparten siempre todo lo que le va pasando a la columna, ¿sí? La parte inferior de la columna y la sacroiliaca se comportan siempre de la misma manera, ¿sí? Características comunes, ¿sí?, de las espondiloartropatías. Vamos a recordar que por ahí muchas de estos síndromes, de las enfermedades que tienen nombre propio, comparten signos y síntomas. Ausencia de factor reumatoide, bueno, lo que está descrito acá, ¿sí? Manifestaciones sistémicas características, musculocutáneas, las genitourinarias, el síndrome de Reiter, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, como una, una triada de Reiter, que es la uveitis o la inflamación ocular, con una uretritis, la inflamación de la uretra, y la inflamación articular, ¿sí? Todo esto como una cuestión post a una reacción de un proceso infeccioso, ¿sí? La agregación familiar, que significa el contexto familiar, el lugar donde habita, donde las costumbres, situación de hábitat, ¿sí?, donde se comparte y se puede predisponer a una patología, ¿sí? Más allá de una cuestión genética predisponente a la patología, ¿sí? La inflamación de la entesitis, perdón, del enteso, que es la entesitis, ¿sí?, del tendón y el ligamento al hueso. El enteso es donde se encuentra agarrado el tendón al hueso. Generalmente el tendón de Aquiles, sobre su inserción calcánea, es uno de los ejemplos, uno de los dolores, ¿sí? Bien, nosotros vamos a ver como espondiloartropatías inflamatorias la espondilitis anquilosante, psoriásica, ¿sí?, el síndrome de Reiter, y una artritis asociada como una enfermedad intestinal inflamatoria, asociada a una enfermedad intestinal, ¿sí? La reumatología nos va a estudiar además estas sinovitis, la pustulosis palmoplantar, una hiperostosis y una osteitis como consecuencia de toda este desorden reumatológico, ¿no? La pustulosis como son como papilas donde se va a juntar pus en la palma de las manos y en la planta. Quizás no está descrito todo esto como una patología en sí, sino como un síntoma que se va a compartir con otras patologías, con varias patologías que van a dar este signo. ¿Sí? El acné es uno de los ejemplos, son los granitos que juntan pus. ¿Sí? Bien. Dentro de la anquilosis, de la rigidez que puede producir este tipo
de artropatías. Vamos a hacer un paréntesis refiriéndonos a una imagen radiográfica, ¿sí? Esto aquí, a ver si se aparece el puntero. Bien, esto podríamos hablar de una imagen eh, podría ser una espondilitis anquilosante, como una imagen que me dé en caña de bambú. Fíjense que de este lado tenemos más radiolúcido. Radiolúcido es cuando el rayo no tiene tanta resistencia como en un aumento en la densidad ósea, que me puede dar una imagen más radio opaca. ¿Está? Recuerden que el aire, en una radiografía, eso lo tienen que ir viendo, el aire se ve negro, ¿sí? O sea, radiolúcido. Donde el rayo no tiene resistencia. Cuando encuentra resistencia va a aumentar la imagen y va a ser radio opaca. Bien, una de las pruebas que se hace en esta rigidez o en esto que vamos a ir perdiendo movilidad en el tórax o en la columna dorsal, ¿sí? Recordemos todos los cartílagos costales, ¿sí? Una prueba que es de expansión torácica que se cuantifica midiendo el diámetro torácico entre la inspiración y la expiración normal, que es superior a 5 centímetros. ¿Sí? Es una prueba bastante fácil de realizar. ¿Sí? Es muy sencillo poder medir a un paciente en expiración o inspiración. Bien, esta es una imagen de tomografía donde con ventana para ver en una tomografía en distintos cortes nosotros podemos ver distintas estructuras. Acá está para ver hueso. ¿Sí? Acá vemos cómo ha aumentado la densidad en el reborde. Esto pareciera ser una vértebra de altura dorsal. Acá tenemos la aorta pegada, así que es el dorsal. No me atrevería a decir qué altura, pero debe ser de dorsal 7 hacia abajo. Bien, eso por ahí es. Bien, seguimos adelante. La espondilitis anquilosante, nosotros vamos a ver que la afectación presente en las articulaciones espinales fundamentalmente en la cadera, pero en la columna, en el axis, en el axial de la columna, en esto que sería una imagen oblicua de perfil, tenemos el recuadro o vamos a ver cómo lo que hablábamos recién de el aumento de la imagen radio opaca. Fíjense los rebordes del cuerpo vertebral, cómo va aumentando esa densidad. ¿Sí? Esto lleva con el tiempo una rectificación y una fusión de los cuerpos vertebrales, lo que me va a dar una rigidez absoluta y una imagen en caña de bambú. ¿Sí? Todos los osteofitos que se van uniendo entre sí, que van a ir dando el enmaramiento, ¿sí? De esa columna que me va a llevar a una rectificación y a perder la horizontalidad de la mirada. O sea, el paciente pierde esta visión, ¿sí? Por toda la rigidez de la columna, ¿sí? No tiene posibilidades de moverse y resulta bastante invalidante. Se pierden las curvas de la columna y un embaramiento rígido de la misma. ¿Sí? El tratamiento, perdón. Bueno, esto es cuestiones de médicas del cuál es el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos el resumen, ¿no? La base del tratamiento, que es el control con AINES, con analgésico no esteroide, y evitar la deformidad y minimizar la limitación funcional con la rehabilitación. ¿Sí? Ahí es donde entramos
los kinesiólogos y con un análisis, como hablábamos al principio, ¿no? No todos los pacientes son los mismos. La tendencia que uno ve a veces en los estudiantes como una cuestión de buscar una receta de que con tal patología se realice una cuestión, ¿sí? Como si fuera una receta que vamos a hacer para tal patología, tenemos que hacer esto, ¿sí? Hoy para esta otra patología tenemos que hacer esta otra cuestión. Y estas son cuestiones que nos tienen que llevar a pensar y a analizar, ¿sí? No todos los pacientes se comportan de la misma manera ante una patología, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a analizar y a ver qué es lo que mejor o de qué forma podemos ayudar a este paciente, ¿sí? Dentro de la cuestión farmacológica, los anti TNF, que son factores de necrosis tumoral, es medicación que se usa para pacientes oncológicos, ¿sí? Pacientes con tratamiento con algún tipo de cáncer, están mostrando resultados buenos en este tipo de pacientes con estas patologías, ¿sí? Pacientes con infección por VIH presentan artritis reactivas con manifestaciones articulares y extraarticulares, ¿sí? La artritis reactiva, ¿no? Bueno, recordemos que la artritis reactiva es secundaria a un proceso infeccioso. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, cómo se comporta la artritis reactiva en un paciente, ¿sí? Es secundaria a una infección, secundaria a una infección. Generalmente los síntomas van a aparecer a la semana o dentro del mes. Van a aparecer todos los síntomas que ahora vamos a analizar y vamos a ver, ¿sí? En cuanto a la artritis, a la cuestión periférica, vamos a tener una entesopatía, la sacroileitis que veíamos asociada al raquis, y asociada a veces a esta proteína, la HLA27, como una proteína específica asociada a los glóbulos blancos, ¿sí? Es un análisis. Este tipo de proteínas se suele encontrar en las infecciones o en las artritis, ¿sí? La artritis reactiva, en la parte periférica, lo que es la entesitis que hablábamos recién del tendón de Aquiles, con tumefacción y sensibilidad dolorosa a la palpación. Uretritis, ¿sí? Y la onicolisis como una de las cuestiones más distales que afecta este tipo de artritis, ¿sí? La uña se presenta en su parte más distal como con irregularidades, como con roturas, ¿sí? Haciendo un paréntesis acá con la especie de, estoy recordando, hay una artropatía distal que se llama, que yo la he visto, se ve bastante frecuente en los fumadores. Está bien, el origen es totalmente respiratorio, ¿sí? Se llaman poliartropatías hipertróficas neumónicas que presentan los dedos llamados en palillo de tambor, en engrosamiento realmente como si fuera un palillo de tambor en la interfalángica distal, ¿sí? Producto de una deficiencia respiratoria y por el tabaquismo. Aquí además vamos a tener asociadas las
Se llaman uñas en vidrio de reloj, ¿sí? La uña tiene una especie de convexidad, ¿sí? Por eso llaman uñas en vidrio de reloj, y dedos en palillo de tambor, como una poliartropatía hipertrófica neumónica se llama. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros tenemos que ir viendo que este tipo de artritis, además de ver los problemas articulares, como la relación es bien sistémica, ¿no? Todo nuestro sistema está afectado, hay un montón de patologías, vamos a ir viendo. Todas las enfermedades del colágeno, ¿no? Un profesor solía decirme que las artritis lamen las articulaciones y muerde el corazón, ¿sí? Por los problemas valvulares que puede traer algún tipo de artritis que afecten algunas células del colágeno. Bien, esta sería la triada, lo que veíamos recién: uretritis, artritis y las conjuntivitis en el síndrome de Reiter como artritis reactiva. Bien. Entonces, resumiendo, tenemos que el origen es intestinal, un origen genitourinario. La primera descripción de Hans Reiter fue con problemas genitourinarios, problemas en el tracto urinario, ¿sí? Más en varones, adultos jóvenes, ¿sí? Y en el 60-80% lo de la proteína que hablábamos, asociada a un glóbulo blanco que lo hablábamos recién. ¿Sí? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Son todas cuestiones clínicas y no hay un tratamiento específico para este tipo de artritis, ¿no? O sea, la medicación como para atenuar los síntomas y la rehabilitación funcional o no funcional, pensando en la cantidad de síntomas que afectan al paciente y que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de ayudarlos con posturas. La fisioterapia suele ser la aplicación de algunas formas de calor. Como muchas veces la inflamación articular posee una sensibilidad cutánea exacerbada muchas veces, la cuestión de la fisioterapia, creo que en lo personal, creo que tiene que ser a veces hasta consensuada y llegar a un acuerdo con el paciente a ver qué es lo que él cree que le hace mejor, ¿sí? Si el paciente cree y está convencido de que el frío le va a hacer mal, ustedes no le pongan frío porque le va a hacer mal. Si el paciente está convencido, probablemente le haga mal. Entonces, son cuestiones que nosotros a la hora de iniciar un tratamiento con fisioterapia debemos tener en cuenta. Aunque nosotros estemos más que seguros de que en una articulación inflamada y dolorosa la aplicación de frío le puede calmar, ¿sí? En un proceso más crónico, quizás el calor, los baños de parafina, otras formas de calor le harían bien, pero en una etapa aguda creemos que el frío, pero si el paciente cree que le va a hacer mal, probablemente le haga mal, ¿sí? Bien, seguimos adelante con la artritis psoriásica, que es otro tipo de artritis que nos puede afectar. Generalmente en la psoriasis tenemos cuestiones que son del orden dermatológico y que es lo que a veces preocupa al paciente, como muchas veces es lo estético, como las deformidades, todo cómo se ve. Y hay formas que empiezan de psoriasis entre los 5 y 15 años, un modo temprano de psoriasis, ¿sí? Generalmente hay o suele ir acompañado de alguna, alguna cuestión psicológica o un trauma
más, más del orden de lo psicológico o de situaciones adversas. Le toque vivir al paciente donde la reacción puede ser una artritis psoriásica, ¿sí? Hay varias formas, ¿sí? O formas clínicas, ¿no? Pueden ser simétricas o asimétricas, ¿no? La simétrica es la presentación de la afectación articular en el 40% de los pacientes es simétrica, ¿sí? Remedando a la artritis reumatoide, ¿sí? De ahí, al igual que en ella, es más frecuente en mujeres. Una cuarta parte de los pacientes tienen incluso factor reumatoideo positivo, a diferencia con las artritis reumatoideas son presencia de onicopatía, lo que vamos hoy, ¿sí? La afectación de las interfalángicas distales, la ausencia de nódulos subcutáneos. En esta forma de artritis psoriásica no hay, como si hay una de Reiter, una, una afectación ocular, ¿sí? Acá en este cuadro vemos la frecuencia de las oligoartritis. La oligoartritis, cuando uno habla de oligoartritis, se refiere a la afectación de 2, 3 o hasta 5 articulaciones. ¿Sí? No es una cuestión generalizada, sino afecta a escasas articulaciones. ¿Está? Interfalángica distal, un 15%, oligoartritis asimétrica un 30% y 40% simétrica. En general son presentan más en forma simétrica, ¿sí? Acá tenemos una imagen de la onicolisis, ¿sí? Ahí, fíjense la imagen en capuchón de bolígrafo se llama, ¿sí? La enfermedad, la cuestión de la interfalángica distal, ¿no? Cómo está erosionado el cartílago, ¿sí? Bien, seguimos adelante. El diagnóstico, el tratamiento, el diagnóstico es entre clínico y médico, esclerosis y osteofito, que es con imágenes radiológicas, ¿sí? Y el tratamiento es muy similar en las artritis reumatoides y el trabajo es siempre sobre lo sintomático, ¿no? Mediante el uso de las AINES, o si es preciso corticoides en bajas dosis, ¿sí? El tratamiento el uso de tratamiento de segunda línea o fármacos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Estos fármacos van a mostrar una mayor eficacia cuando la enfermedad se exacerba, ¿sí? Ahí dice que remite y puede en la remisión por ahí no se ve la eficacia farmacológica, sino se ve en los brotes del proceso inflamatorio o de dolores o de molestias articulares, ahí es donde vemos el tratamiento, la eficacia del tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, medicamentoso, con corticoides, metotrexato, entre otros, quizás una de las ubicaciones más clásicas de la cuestión dermocutánea es la aparición en el codo, en el pliegue del codo, la psoriasis, ¿sí? Bien, artritis en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Son manifestaciones, tenemos manifestaciones articulares con colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿no? Esta enfermedad de Crohn como una cuestión eh, que me va a dar en realidad en todo el tubo digestivo se pueden presentar
ulceraciones o llagas, ¿sí? Los síntomas como una cuestión empieza con diarrea, fiebre, fatiga, las llagas de la boca, ya dijimos. Es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? En realidad la parte más distal es colon y la última parte del intestino delgado, es la parte más afectada. Bien, después, a ver, ¿qué seguimos? ¿Sí? Extraarticulares, a diferencia del síndrome de Reiter, no hay inflamaciones ocular, cutánea, y a diferencia de la psoriásica, tipo oligoartritis o poliartritis, o sea, hay una afectación periférica importante, ¿no? Aparece en el 10%, la artritis periférica, perdón, no es tan importante, aparece en el 10% de los casos, se produce con más frecuencia en los pacientes que tienen afectación del colon con poliposis. Los pólipos intestinales pueden estar asociados quizás a la artritis. Bien. Vamos a ver otras. Vamos a ir directamente al cuadro. Al cuadro de otras espondilopatías las asociadas a una proteína asociada a un glóbulo blanco, una espondilitis o una sacroiliitis, una artritis periférica, manifestaciones extraarticulares que afectan más, por ejemplo, el síndrome de Reiter, que afecta a la uretra o que hace que la afección sea molesta o dolorosa, o con una conjuntivitis, ¿sí? Las artritis periférica, que va a afectar articulaciones grandes como la cadera, articulación de cadera, articulación de la rodilla. La espondilitis, una sacroiliitis con predominio ascendente, o sea, comienza con un dolor lumbar o con la zona sacroiliaca y va en forma ascendente afectando todo el raquis, ¿sí? Bien, el tratamiento, fisioterapia, como habíamos hablado hace un ratito, y los AINE, los analgésicos no esteroides, ¿sí? Desde la fisioterapia o desde la kinesiología, los recursos como cómo optimizar el descanso, las actividades de la vida diaria, férulas de descanso, sobre todo en manos que estén muy afectadas. Muchas veces un almohadón o una almohada entre las rodillas relaja la pelvis para permitir el descanso. Sugerir colchones de goma espuma de alta densidad o más bien rígidos, todo lo que sea optimizar el descanso y la recuperación para que la cuestión farmacológica pueda hacer un buen efecto. Es un trabajo por ahí en conjunto.
cómo optimizar el descanso, sugerir varios como siestas al día, o sea, porque el paciente se pueda acostar y pueda descansar durante el día un par de veces, teniendo como referencia los episodios de dolor. Si el paciente está activo, tiene que trabajar, bueno, que tenga dentro de su trabajo, de su actividad, pausas eh, como para recuperarse y poder descansar. ¿Sí? Todas estas artropatías o todas estas enfermedades comparten signos y síntomas. ¿Sí? Desde el tratamiento, fíjense que todo lo que son antiinflamatorios o mitigadores de los síntomas del dolor y de la rigidez que produce el mismo dolor. A veces nuestro sistema, para no sufrir, nuestro sistema nervioso no quiere sufrir dolor y nos lleva a la inmovilidad, ¿sí? Y a adoptar posturas y posiciones antálgicas que, si bien me pueden calmar el dolor en el momento, a posteriori me pueden generar con el paso del tiempo más complicaciones. ¿Está? Eso es lo que nosotros, hay un punto de equilibrio entre lo que nosotros averiguamos, qué es lo que le sucede al paciente, qué es lo que le pasa al paciente, qué le produce dolor y qué le alivia el dolor. En ese juego entre el alivio y lo que le produce, nosotros tenemos que cuidar lo que puede venir a futuro en cuanto a las posturas y a las consecuencias de una mala postura, y el día a día con respecto a los dolores y a lo que le produce la enfermedad. ¿Sí? Es un trabajo bastante complejo y desafiante a la hora de atender a un paciente con todas estas características. ¿Sí? Bien. La fibromialgia, hacemos una pequeñísima pausa. Síndrome de fibromialgia, definido una constelación de síntomas entre los que se incluyen dolor crónico difuso y la presencia de puntos hipersensibles o dolorosos. Rigidez y dolor sordo, tendencia a la fatiga muscular que interfiere con el movimiento libre y asociado y con mucha frecuencia a una necesidad de energía y vigor. La fibromialgia realmente, bueno, lo vamos a ver ahora más adelante, pero es una cuestión bastante compleja. Suele ser un paciente complejo en toda su estructura y en todo lo que conlleva realmente que el médico que realice un diagnóstico de fibromialgia. Bien, los criterios de diagnóstico por el Colegio Americano de Reumatología habla de al menos 3 meses de dolor generalizado, definido bilateralmente, por encima y por debajo de la cintura, e incluyendo dolor de esqueleto axial, sobre todo el raquis, dolor a la palpación con una presión de 4 kilos en al menos 11 de los 18 puntos dolorosos predeterminados. ¿Vale? Tenemos una lista de puntos dolorosos donde vamos a tener que llegar a cumplir 11 de esos puntos para poder, tuvo que realizar el médico para llegar a ese diagnóstico. ¿Está? El diagnóstico de otras enfermedades, ¿sí?, concomitantes no excluye el de la fibromialgia. Bien, estos son algunos de los puntos. Hay una tabla, bueno, en este momento no, pero por ejemplo, la inserción de los músculos suboccipitales, cara anterior del espacio
intertransverso, punto medio del borde superior del trapecio, origen del músculo supraespinoso, por encima de la espina subescapular cerca del borde medio, segunda costilla en el borde lateral de la unión condrocostal, ¿sí? En realidad son varios los puntos, ¿no? La última, la parte medial de la modilla, la grasa aproximar a la línea articular de la rodilla, la parte interna, y suele ser un punto bastante doloroso. Bien, sigamos adelante porque la fibromialgia, a ver, suele compartir un montón de síntomas y de signos. Por ejemplo, las alteraciones temporomandibulares, ¿no? El bruxismo suele ser una de las cuestiones de descarga tensional que genera el paciente, ¿sí? Esto produce una tensión en los músculos maceteros, en todo lo que es el aparato masticador. Un síndrome de intestino irritable o el colon irritable, generalmente en un rango etario de un paciente suele coincidir el intestino irritable con época de mayor producción del individuo, del hombre o de la mujer, que esté en una etapa, obviamente entre los 40 y los 50 años, donde uno puede encontrarse en una situación de muy buena productividad laboral, familiar, donde más tensión se puede encontrar, ahí se empieza a asociar con un intestino irritable. Otra cuestión es el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad a múltiples agentes químicos, ¿no? Hábitos, algunos hábitos que pueden ir desde el consumo de alcohol o el tabaquismo. Hay un montón de cuestiones que pueden llevar a un síndrome de fibromialgia. ¿Cuáles son las características o la prevalencia, la característica del paciente, ¿no? Generalmente predominio femenino, ¿no? O de 8 o 9 a 1, ¿sí? Y la edad predominante entre los 50 y los 69. Generalmente en las mujeres posmenopáusicas, donde hay un reajuste hormonal del sistema, suelen aparecer algunas de estas cuestiones, como de estos síntomas que se pueden asociar a un síndrome de fibromialgia, ¿no? Está descrito en niños también, hay una superposición con otros diagnósticos, ¿sí? Síndrome de fatiga crónica, que quizás con quien más compite el síndrome de la fibromialgia, compite con el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? En cuanto a ver, por ahí es difícil encontrar elementos que nos hablen de un diagnóstico diferencial. Hay a veces que con alguna prueba, lo que se me viene en este momento a la cabeza como para que ustedes me puedan entender, una lumbalgia, un dolor en la zona lumbar, puede ser producto de una alteración en el raquis, una articulación radicular, un sobreesfuerzo, puede ser de un montón de cosas, o puede ser por una cuestión renal. La puniopercusión, que es una de las pruebas que yo he adoptado y que hago habitualmente con pacientes con lumbalgias cuando puedo y cuando lo puedo poner en cuestión práctica, una puniopercusión en la zona lumbar para ver si la reacción del paciente puede referir a una cuestión más renal. Esto me ha pasado un par de veces y lo he aprendido con los años, ¿no? El saber cuál es el origen del dolor lumbar. Muchas veces es renal
y no es tanto desde lo reumatológico o lo traumatológico. En el caso del síndrome de fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, por ahí es bastante, hay ahora algunos puntos que vamos a ver más adelante, que nos haga algo de diferencia entre como un algoritmo entre cómo poder agrupar algunos signos en esta diferencia, ¿sí? Y los diagnósticos psiquiátricos en un 75%, fíjese que alto, ¿no? Varía entre centros de atención, primaria, bueno, depende de qué situación se ha analizado el paciente. Bien, hay 3 puntos en la fibromialgia donde se genera cierta discusión o hay controversia, ¿sí? Si la fibromialgia es un cajón desastre, ¿sí? Para todos los pacientes con síntomas crónicos inexplicados. O sea, que no sea la fibromialgia un lugar donde se agrupen los pacientes con síntomas que se compartan o no, que correspondan o no, como con el afán de darle una respuesta a ese paciente. Darle una respuesta y dejarlo contenido, ¿sí? Con que tiene un diagnóstico certero. ¿Sí? Es decir, bueno, a veces con la necesidad de la respuesta, no caer en esto de la fibromialgia. ¿Sí? Bueno, por esto, como hablábamos al principio, es una cuestión médica y realmente los médicos a veces se encuentran en un aprieto con pacientes que son muy difíciles de estudiar. ¿Sí? Si la fibromialgia es fundamentalmente una enfermedad psicológica o no. ¿Está? La cuestión psiquiátrica o mental o de algunas cuestiones de estrés o de cosas que deriven en una patología psiquiátrica o de que me lleven a que el paciente haga una fibromialgia. Y si la fibromialgia es una no enfermedad de hipocondríacos y simuladores. ¿Sí? Esto se me viene a la cabeza como para que ustedes me entiendan los simuladores en algunos pacientes con una cuestión laboral compleja, como pueden ser somos pacientes de ART, ¿sí? Que muchas veces refieren dolor o refieren un montón de síntomas, ¿sí? Son pacientes como pacientes simuladores que lo que están buscando en un determinado momento laboral es que el no trabajo, una especie de indemnización o una cuestión laboral más favorable, que lo cambien de situación, entonces empiezan a referir dolores, situaciones, son pacientes que están simulando una situación que no existe. Entonces, por ahí ponerlos adentro de este cajón desastre como como no saber, bueno, el paciente padece o tiene el diagnóstico de fibromialgia. ¿Sí? No es fácil el tema de la fibromialgia para el médico. ¿Sí? Bien. Lo que hablábamos recién como diagnóstico diferencial o como poder diferenciar un síndrome de fatiga crónica, ¿sí? O una fibromialgia. ¿Sí? Fíjense ustedes como que los dos hay una cuestión bien diferenciada que es la fatiga por un lado y el dolor. ¿Sí? La fibromialgia es el dolor. Eso es. Y el dolor al tacto, por ejemplo, una de las indicaciones con las que suele venir el paciente con el diagnóstico y que debe iniciar un tratamiento de fisioterapia es fisioterapia con masoterapia.
¿sí? Hay veces que no se le puede realizar masaje porque el tacto es insoportable, ¿sí? Y en otro tipo de pacientes el tacto es beneficioso porque lo va a relajar, va a producir una distensión, va a aflojar esa tensión muscular, ¿sí? Y si el tacto, ¿sí?, con ese masaje eh, es beneficioso y le hace bien, estamos ante pocas probabilidades de que sea un síndrome de fibromialgia. ¿Ah? En cambio, si el tacto es insoportable, como me ha tocado a algunos pacientes, que uno realmente no le puede poner la mano encima, no lo puede tocar porque el dolor le produce una reacción y es muy doloroso y uno se da cuenta que el paciente sufre de dolor. ¿Ah? Entonces, en ese caso, si el tacto es insoportable, no tiene un buen descanso, estaríamos ante un síndrome de fibromialgia, ¿sí? En el caso de la fatiga, del síndrome de fatiga crónica, donde la fatiga es el síntoma principal, eh, el tacto con la misma indicación de masaje o de alguna aplicación de fisioterapia. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede o no se puede hacer en esto, ¿sí? Eh, si el tacto lo relaja, uno puede hacer un masaje y tenemos que el descanso no es suficiente, no es suficiente en cantidad de horas, quizás no, el paciente dice que puede dormir bien, pero duerme 2 o 3 horas, no tiene buena cantidad de sueño, estamos un, ante un síndrome de fatiga crónica. ¿Sí? Si el tacto, volvemos para arriba, es molesto es molesto que se puede hacer un masaje, pero me molesta, se puede considerar una fibromialgia o una zona gris entre lo que es una fibromialgia y un síndrome de fatiga crónica. Hay que a veces diferenciar muchas veces eh, el estrés laboral, familia, mujeres que tienen mucha cantidad de hijos o hijos de edad escolar, donde tienen un gran estrés. La mujer en la actualidad se ha tenido que hacer cargo, o sea, ha competido laboralmente con el hombre, o sea, ha asumido nuevos roles sociales sin dejar los que venía haciendo en forma natural. Cuidar a la familia, criar a los hijos. O sea, si además de todo eso tiene que salir a competir laboralmente con el hombre y si no deja los roles preestablecidos socialmente como cuidar a los hijos, a la familia y todo, si bien ahora puede estar un poco más repartido, es probable que esa mujer esté en un síndrome de fatiga. ¿Sí? Por eso nosotros debemos dedicarle el tiempo a escuchar a todo lo que le sucede a nuestro paciente. ¿Sí? Más allá de que venga con una orden médica, eh, con el diagnóstico bien establecido, bien hecho. Nosotros debemos escuchar y ver qué es lo que le está sucediendo a este paciente. ¿No? Debemos estudiar todas estas cuestiones que van a hacer a nuestro paciente, ¿sí? Para lograr eficacia en lo que vamos a hacer. ¿Sí? No, no ponernos en una cuestión de decir, bueno, de la receta, para esto tenemos que realizar tal cuestión o para esto tenemos que hacer otra cuestión. ¿Sí? Debemos decir, eh, para tal patología tenemos que aplicar magnetoterapia y electroestimulación. ¿Sí? Imagínense que si yo le pongo en un paciente que tiene con una, un diagnóstico presuntivo de fibromialgia con el tacto insoportable y yo le pongo
un electroestimulador con una intensidad muy alta y con una frecuencia baja, cuando lo indicado sería, por ejemplo, una alta frecuencia y una intensidad baja, porque el dolor es el síntoma principal. ¿Sí? Si voy a tratar el dolor con fisioterapia y elijo la electroanalgesia, tiene que ser administrada de determinada forma. Está bien. Seguimos adelante. ¿Sí? El tratamiento de la fibromialgia ha sido frustrante para los pacientes y el equipo de salud, sin ninguna duda. ¿Sí? Son pacientes que recurren y que son muy difíciles de tratar. Es realmente complicado y muchas veces el paciente necesita un equipo de salud bastante amplio en cuanto al tratamiento de sus síntomas. ¿Sí? Desde el médico, desde el reumatólogo, desde el kinesiólogo, el psicólogo, muchas veces el médico psiquiatra, ¿sí? Porque además del tratamiento psicológico necesita una medicación que le permita descansar y recuperarse. Hay un montón de cuestiones, pero en general son pacientes que la actividad física suele producir un alivio o una especie de mejora momentánea, donde se empieza a mover, donde empieza a haber una descarga muscular. ¿Sí? Pero tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de elegir una actividad física para este tipo de pacientes con fibromialgia. ¿Sí? Generalmente uno busca algo que le guste. ¿Sí? Generalmente el médico suele sugerir, en general el médico, el kinesiólogo, suele sugerir que vaya a hacer natación como algo, porque el agua es calentita, se puede mover, no soporta su peso corporal. Pero hay gente que nunca se ha metido en una pileta, que no sabe nadar, y le genera más estrés ir a una pileta porque se lo ordenó el médico o el kinesiólogo, que lo que le puede llegar a ser como tratamiento, el ir a una pileta. Más allá de los riesgos que, si un paciente de más de 50, 60 años, el riesgo de una caída las superficies están húmedas, las duchas no tienen piso adherente, se pueden resbalar, generalmente hay tablas donde se cambian, que se humedecen y se ponen resbalosas. O sea, hay un montón, todas cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Si a alguien le gusta una actividad física, le va a poder dar continuidad en el tiempo. Si al paciente no le gusta lo que le mandó a hacer el médico, lo va a hacer una o dos veces y no lo va a hacer más. Va a empezar a buscar alguna excusa como para no realizar la actividad física. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de indicar una actividad física en las fibromialgias. Los tratamientos en ensayos clínicos, ¿no? El ejercicio, ¿sí? La medicación y la terapia cognitiva conductual, que es a cargo de psicólogos. ¿Sí? Nosotros vamos a encargar del ejercicio. Por eso el equipo de salud trabaja acá. Creo que si en alguna patología se ve un equipo de salud, es en las fibromialgias. ¿Sí? En otras patologías por ahí no hace falta tanto equipo médico, pero en las fibromialgias donde más amplio tiene que ser el tratamiento en equipo. ¿Sí? Bueno, no efectivo en los ensayos clínicos han sido los antiinflamatorios no esteroides, los glucocorticoides, ¿sí? Y la evidencia insuficiente de eficiencia en una medicina alternativa,
cuando se administran antidepresivos, o sea, no hay una evidencia concreta sobre sobre el resultado de este tratamiento. ¿Está? Bien. Hay un tipo de artritis producida por depósitos, depósitos de cristales, ¿sí? de ácido cristal. Hay varios tipos. Generalmente lo más común que podemos llegar a encontrarnos es de ácido úrico, ¿sí? Una hiperuricemia relacionado estrictamente con la dieta. El paciente dice: el médico no me deja comer más embutidos ni carnes rojas. ¿Sí? Son crisis recurrentes de artritis aguda con presencia de cristales de monohidrato de urato monosódico en los leucocitos del líquido sinovial, ¿sí? Agregado de cristales de monohidrato de urato sódico, los tofos depositados en articulaciones. El tofo gotoso, generalmente en articulaciones y en la oreja, en el pabellón auricular, se suelen ver el tofo gotoso, se llama. Una enfermedad renal con afectación del glomérulo, túbulos, tejidos intersticiales y vasos sanguíneos. ¿Sí? Nefrolitiasis de ácido úrico, una de las descripciones que afecta esta patología. ¿Sí? Hay una cuestión sensitiva, el paciente suele decir que no soporta ni el peso de la sábana en el pie o en el dedo gordo, de lo doloroso que resulta un episodio agudo de gota. ¿Sí? Es terriblemente doloroso. Naturalmente, 40-60 años en hombres, más de 60 años en mujeres. Bien, la hiperuricemia sintomática, artritis gotosa aguda, gota intercrítica o gota con intervalos asintomáticos, o gota atofasia crónica. La atofasia crónica refiere a que el paciente tiene, esto lo hemos visto se suele ver en el hospital, ¿sí? Que el paciente va por alguna otra cuestión y uno le observa el tofo gotoso o en las interfalángicas y no refiere dolor, va por otra cuestión y uno lo ve y como en la anamnesis uno le pregunta si tiene dolor o le molesta y no es doloroso. Los depósitos de estos uratos suelen ser sobre la superficie del cartílago, o sea, como que no afecta, o sea, puede remitir, ¿sí? No afecta directamente a la estructura del cartílago, ¿sí? Al volumen, pero se encuentran más o se depositan sobre la superficie del cartílago, ¿sí? Bien. Criterios para clasificar la artritis gotosa aguda, ¿sí? Presencia de los característicos cristales de urato en el líquido articular, demostración de la presencia de cristales de urato en los tofos por medios químicos, examen con el microscopio óptico y luz polarizada, o presencia de 6 de los 12 criterios siguientes clínicos del laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Toda esta serie de más de una crisis de artritis aguda, inflamación máxima, mil disculpas, tenemos un problemita acá con la compu, ahí está. Hay que llevarlo a hacer un service. Bien. Eritema reticular, dolor o tumefacción en la primera articulación metatarso-falángica, ¿sí? El dedo gordo, el metatarso, la parte más característica que afecta, ¿sí? Una crisis unilateral con afectación de la articulación del tarso, sospecha de tofo, hiperuricemia, tumefacción asimétrica en el interior de una articulación, signo radiológico,
Bien. Quistes subcorticales sin erosiones, un signo radiológico, ¿sí? Cultivo negativo del líquido articular durante la crisis inflamatoria. Este sería un tofo gotoso. Puede ser que este paciente, así como ustedes lo ven, no sea molesto. Bien, vamos a ir cerrando la clase. Con 3 o 4 mensajes que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Las espondiloartropatías senoideos son un grupo de afecciones que tienen en común el compromiso sacroiliaco, ¿sí? Entesitis y factor reumatoideo negativo. ¿Sí? La espondilitis anquilosante, la psoriásica, las reactivas, ¿sí? Las reactivas, como les recuerdo, a un proceso infeccioso primario, ¿sí? Y la espondiloartropatías asociadas a enfermedades intestinales. ¿Sí? Bien, hasta hay pacientes celíacos, ¿sí? Esto se me viene ahora a la cabeza, ¿sí? Pacientes celíacos que como primer síntoma hay una inflamación articular o del hombro o de alguna otra articulación. Por eso se está pidiendo el análisis de celiaquía, ¿no? Uno a veces no se imagina, refiriéndome a la primera parte de la charla, ¿no? Cuando uno habla de una artritis, pensando únicamente en una articulación, ¿sí? En las secundaria a una inflamación intestinal podemos tener. Imagínense lo amplio de la cuestión reumatológica, ¿sí? Bien, la espondilitis anquilosante afecta más a varones, ¿sí? Afecta a la sacroiliaca, al resto de la columna, puede también afectar articulaciones de los miembros, se produce una anquilosis articular y calcificación ligamentaria, en el caso de la espondilitis anquilosante que me daba la caña de bambú, por ejemplo, muy incapacitante por la rigidez y muchas veces en malas posiciones. ¿Sí? La artritis psoriásica acompaña a la psoriasis en la piel, ¿sí? Lo que lleva al paciente a una consulta dermatológica, ¿sí? Aunque puede predecir, o sea, puede aparecer primero el síntoma, primero en la artritis y después aparecer la cuestión cutánea. ¿Sí? La artritis reactiva se da en menos de un mes posterior, eso es lo que hablábamos hoy en la enfermedad de Reiter, ¿no? La infección del tubo digestivo dentro de o genitourinaria, pero sin germen en el líquido articular, ¿no? Lo que cuando hablamos de una artritis estéril. Las espondilitis asociadas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen relación con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿sí? Son las autoinmunes, ¿sí? Entre un factor hereditario y nuestro sistema inmunológico. La fibromialgia es un trastorno frecuente con dolores musculares múltiples de etiología imprecisa y refractaria al tratamiento. ¿Sí? La gota es la afección articular más frecuente por cristales. Existe un aumento del ácido úrico en sangre y puede presentarse con artritis gotosa y tofos gotosos. ¿Sí? En el examen de la sensibilidad es importante reconocer la superficial y la profunda. Para la superficial, las metámeras medulares y los territorios de nervios periféricos. ¿Sí? Bien, perdón, esta sería la última diapositiva. Bien, probablemente quizás sea una cuestión de equipo de salud, ¿sí? Todo el tratamiento de las artritis, y recordemos que
el análisis sobre el paciente es en todo en su conjunto, ¿sí? Eh, Así como en las fibromialgias, hablábamos de que donde más se ve evidencia el tratamiento en conjunto o el tratamiento de un equipo médico, siempre es más conveniente trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar apoyado por otra especialidad, por otro colega en este tratamiento, ¿sí? Después, eh, bueno, seguiremos más adelante con la próxima clase, creo que la clase 10. Eh, Hasta acá llegamos por hoy. Eh, Suerte, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Listo? Muchas gracias y disculpen, ¿sí? Muchas veces uno deja más dudas que certezas y quizás ese sea uno de los objetivos, ¿sí? La duda es lo que a veces nos va a llevar a seguir adelante y a poder estudiar y estar más acorde. Listo, les dejo un saludo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias.